Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio más, a un video más de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre estoy muy contenta de poder compartir con vosotros este espacio de vida saludable, de pautas para vivir mejor, de encontrar nuestro equilibrio, de encontrar nuestro propio autoconocimiento para poder realmente nutrirnos y poder estar saludables. Hoy vamos a remontarnos un poco a los orígenes, ya que esta comunidad cada vez va creciendo más y aunque tenemos episodios donde hemos hablado muchísimo acerca de Ayurveda, hoy me gustaría hacer como una recapitulación por si te ha quedado alguna duda en el tintero o si te estás integrando a nuestra comunidad, puedas conocer un poquito más sobre lo que es el Ayurveda. Es importante también anunciarte que si estás interesado o interesada en conocer más el Ayurveda, estamos empezando nuestra membresía de un curso de Ayurveda que por solo 15 euros al mes vas a tener acceso a clases en vivo cada semana donde podremos realmente introducirnos a esta práctica tan profunda. Ya sea que seas una persona interesada en aplicar el Ayurveda a tu día a día, como si eres un terapeuta de la salud que quieres aplicarlo a tus terapias, o simplemente también estás buscando un autoconocimiento a través de esta ciencia que no olvidemos viene de los textos sagrados de los Vedas con tanta sabiduría. Así que si estás interesado o interesada, mira por favor el enlace donde verás toda la explicación que realmente es bastante interesante. Bueno, pues sin más preámbulo, hoy vamos a dedicarlo justamente a saber qué es Ayurveda y cómo puede ayudarnos esta medicina a transformar nuestra salud. Mira, últimamente el Ayurveda está cobrando un poco más de repercusión. Sí que es verdad que sus orígenes vienen de India. En Estados Unidos está mucho más propagada esta medicina. Y en Europa, específicamente, te puedo decir que en Inglaterra y en Alemania es donde más se conoce. En otros países, en España, donde nos encontramos actualmente, sabemos que la Ayurveda tiene algo que ver con alimentación y también nos suena a algo que tiene que ver con masajes. Si bien es cierto que toca estas dos partes, no es eso lo que es la medicina ayurvédica. La medicina ayurveda es mucho más que una simple práctica de alineación tipo spa, sino que en realidad es una ciencia. De hecho, su nombre, Ayurveda, nos está haciendo referencia a que es la ciencia de la vida o la ciencia de la longevidad, bien entendida como aprender a vivir muchos más años de forma saludable. Y aquí voy a hacer un inciso porque es bastante curioso cómo estamos viviendo actualmente, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en alargar la vida. Piensa que hace aproximadamente unos 40 años pues vivíamos menos tiempo y ahora los estudios, con todas las investigaciones que se han realizado, nos han ayudado a vivir mucho más años, somos más longevos. Pero aquí el tema es que hemos aprendido a vivir más años, pero no hemos aprendido a saber vivir. Y aquí está la clave. El Ayurveda es un sistema de sanación integral donde nos va a ayudar a encontrar el equilibrio no solamente físicamente, sino a nivel mental, a nivel emocional y evidentemente a nivel espiritual. ¿Por qué te cuento esto? Porque no se trata solamente de alargar la vida, se trata de saberla vivir, de exprimir el jugo para que podamos en realidad vivir con plenitud, con equilibrio. Al final, esto todas las filosofías, la hindú, la budista y todas las filosofías profundas hablan justamente de encontrar ese camino de en medio, el camino del equilibrio que nos va a llevar justo a encontrar esa paz, esa plenitud interior donde en realidad entenderemos no solo el motivo por el que estamos aquí, sino en realidad a disfrutar plenamente, a vivir plenamente desde una perspectiva saludable en todos los sentidos. Por eso el Ayurveda, como te estaba comentando anteriormente, viene de Oriente, viene de la India, es la medicina más antigua que existe. De hecho, de ahí se desvinculan las demás medicinas. Estamos hablando de que la medicina china coge mucho de la medicina ayurvédica para inspirarse en sus sistemas actuales de sanación. De la misma forma, todas las medicinas, la grecorromana, etcétera, también cogieron esas raíces. La medicina tailandesa, bien conocidos sus masajes, también tienen mucha similitud en cuanto a puntos, en la forma en que trabajan los tres fluidos internos, entre otras cosas.
La medicina ayurveda, como te comenté, tiene más de 6.000 años. En realidad es un sistema que proviene de las partes espiritual más profunda. Por eso se dice, y eso es una de las bases importantes, es que al final el saber el camino para conocernos, para poder vivir plenamente, para tener una vida saludable en este cuerpo físico, mental y energético, nos va a permitir justamente iluminarnos o de otra manera, si quieres decirlo en unos términos mucho más sencillos, trascender nuestro ego para realmente alinearnos con nuestro espíritu. Recuerda que la medicina ayurveda proviene de los Vedas y por lo mismo tiene sus raíces en una parte muy espiritual. De hecho, está muy alineada, por si te interesa conocer un poco más o estás haciendo estudios védicos, con la filosofía Sankhya, que es la que justamente se refiere a la filosofía dual. Pues entonces el Ayurveda proviene justamente de India, es un sistema de sanación completamente holístico, donde una de las cosas principales también es que justamente lo que habla es que cada ser humano, cada individuo es distinto. Y como estamos compuestos de 5 elementos, que son los elementos que están manifestados en toda la naturaleza, estamos hablando justamente de aire, fuego, agua, tierra, y me falta uno, y espacio y éter. Estos 5 elementos están distribuidos en todo lo que se manifiesta en el universo y evidentemente también en nuestro cuerpo físico. A raíz del porcentaje que tenemos de estos elementos es donde se determinan las constituciones o los doshas, que seguramente ya has oído hablar de esta palabrita. Es decir, si yo tengo más porcentaje del elemento fuego con el elemento agua, es muy probable que mi constitución física sea una constitución pitta. De la misma forma que si tengo más porcentaje de el elemento éter o espacio y elemento aire, es probable que mi constitución física sea más vata. Existen 3 constituciones o doshas en el Ayurveda. Uno es vata, como lo acabo de comentar, la otra es pitta y por último está kapha. Vata está constituido de aire y éter, pitta de fuego y hay algunas tendencias que dicen que también de agua y por último kapha, que también está constituido de tierra y agua. Es decir, vata es una constitución más etérea, pitta es una constitución más moderada y por último kapha es una constitución que tiene más estructura. Vata, Pitta y Kapha se encuentran también en toda la naturaleza, es decir, no son propias solamente de los seres humanos, lo podemos ver en los animales, lo podemos ver en los seres vivientes. Recuerda que estamos hablando de que son 5 elementos que están manifestados en todo el universo. ¿Y por qué es esto importante y por qué te puede servir a ti conocer tu constitución? Pues muy fácil. Porque cuando conoces tu constitución, como evidentemente no es lo mismo tener un porcentaje de un elemento que de otro, tu sistema digestivo y toda tu estructura funcionan de forma distinta que a lo mejor tu vecino. Es decir, si yo tengo más fuego y agua, porque soy una constitución pita, es muy probable que genere mucho calor y humedad, por lo cual me va a ayudar mucho más a poder ayudar a refrescar mi organismo y a secarlo para tener un equilibrio. Este es un punto muy importante en Ayurveda. Ayurveda dice que para que haya equilibrio, y aquí ojo, es decir, para que realmente haya un balance, necesitamos dar el opuesto a lo que se genera. Y si te pones a pensar, esto suena lógico. Es decir, si yo genero mucho calor y humedad, lo que me va a ayudar a equilibrarme justamente va a ser el frescor, el frío, porque va a equilibrar ese calor que ya genero con la sequedad, porque va a secar la humedad que tengo en abundancia. Ese es un principio fundamental en Ayurveda, ya que el opuesto me va a dar equilibrio. Por eso es importante primero saber cómo está tu cuerpo, qué constitución o prakriti es con la que naciste. Sí, efectivamente, cuando nacemos ya tenemos de origen una constitución, ya que depende tanto de cómo papá y mamá tienen esa constitución, el momento de la concepción, cómo fue esa gestación y el momento de tu nacimiento. Y justamente también lo que tu alma ha venido a trabajar, a aprender o a evolucionar en este mundo también tiene que ver un poco con los elementos que están más asentados o constituidos en ti.
Por ello, es importante que cuando sepas cuál es tu Prakriti, que es justamente el dosha o la constitución con la que naces, tendrás un poco más de conocimiento sobre cómo poder equilibrarte. Pero aquí es importante, y aquí voy a hacer un inciso, porque una cosa es con qué constitución tengo de nacimiento y otra cosa es cuáles son los síntomas o patologías que se están manifestando en mí. Es decir, yo puedo ser una persona que tiene un dosha pita, porque nací con ese dosha, pero también a lo mejor hoy en día la sintomatología que tengo es más bata o más kafa, porque no quiere decir que porque tenga una constitución pita, todas mis sintomatologías o mis desequilibrios vendrán siendo pita, ya que tengo también de los otros elementos. Esto es importante porque de alguna forma no solamente es importante conocer cuál es tu constitución de origen, sino también saber cómo se encuentra actualmente tu organismo. Por ello, una vez que sabemos estas dos cosas, el Prakriti, que es la constitución de origen, y el Vikriti, que es lo que te está sucediendo en este momento, podemos empezar a trabajar para tener justamente las herramientas necesarias para equilibrarte. Por eso Ayurveda va mucho más allá que tratamientos tipo masaje o nutrición, que son muy importantes, pero no lo son todo, ya que al ser una medicina, lo que estamos haciendo es un trabajo completamente integrativo para poder ayudar al organismo a vivir mejor. Ahora bien, hay un punto muy importante. Aquí imagínate una cuerda, porque Ayurveda trabaja tanto el inicio de la cuerda como el final de la cuerda. Nosotros estamos acostumbrados en medicina alopática, la medicina occidental, a trabajar el síntoma cuando ya ha aparecido y también cuando ya ese síntoma no se puede sanar, es decir, ya es una enfermedad crónica, entonces a utilizar paliativos para poder al menos mejorar el dolor y tener una mejor condición de vida. Ayurveda en esto es mucho más profundo, ya que habla que antes de que aparezca el síntoma hay 4 estadios de enfermedad, ¿sí? Como lo escuchas. El síntoma ya es el quinto estadio de enfermedad, es decir, cuando el desequilibrio ya ha ido mucho más allá, es cuando la enfermedad se manifiesta. Mira qué interesante, porque nosotros en Occidente no estamos muy acostumbrados a la cultura de la prevención. Cuando realmente nos duele algo es cuando acudimos a ver cómo podemos equilibrarlo. Y en realidad se trata de que no tengamos el síntoma manifestado para que realmente podamos estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir con ello? Recuerda que te he dicho que hay la punta de la cuerda de inicio y la punta de la cuerda de final. El sistema digestivo es el sistema más importante de tu organismo. No le prestamos importancia. El sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Por ello está en el centro de nuestro cuerpo, porque es el encargado, es el gobernador de distribuir la energía a través de los nutrientes que contenemos con la alimentación y de eliminar los materiales de desecho. Cuando no funciona correctamente, ni absorbemos nutrientes ni eliminamos correctamente toxinas, con lo cual evidentemente empezamos a acumular toxinas en ese sistema, en nuestro sistema digestivo, que llegará un momento que esas toxinas ya no quepan en él, porque no estamos comiendo, no solo no sanamente, que esto es lo que sucede actualmente, sino no estamos comiendo de acuerdo a nuestra constitución y entonces se desbordarán esas toxinas y empezarán a irse hacia los tejidos a través del plasma y de la sangre, en pocas palabras, de los fluidos. Entonces, por eso no es nada raro de extrañarse que a lo mejor tengas un dolor de rodilla o tengas migrañas constantes, porque las toxinas ya se han desbordado y se han ido a diferentes partes de tu sistema. Los tejidos es de todo lo que está constituido tu cuerpo: sangre, plasma, huesos, músculo, grasa, médula, etcétera, incluso el sistema reproductivo. Por eso es que obviamente si estamos comiendo, alimentándonos no correctamente y no solamente nutriéndonos a través del alimento,
La mente forma un papel muy importante en la nutrición. Por ello también Ayurveda le da muchísima importancia a la gestión emocional y mental. De hecho, es curioso, te he hablado de que hay tres constituciones principales, pero luego se dan mezclas, porque puede haber una persona que sea Pitta Kapha o una persona Kapha Vata y así sucesivamente. E incluso puede existir personas que tengan probablemente un físico de una constitución, pero la mente sea de otra. Por eso el ser humano tiene esa belleza, porque es único y a la vez también, al ser simple su forma de tratarlo, también tiene esa complexión de que su naturaleza en sí tenemos que tratarla individualmente. Por ello es tan importante que comprendas cómo es tu constitución física, cómo funciona tu mente y cómo funcionan tus emociones, porque no son iguales a cómo funcionan las del vecino. De hecho, te va a dar más información para poder realmente tener más empatía con la gente con la que convives. Por eso es que el sistema digestivo, te vuelvo a repetir, es el sistema más importante de nuestro organismo. Cuando el sistema digestivo funciona correctamente, es decir, cuando no te enteras que lo tienes, entonces quiere decir que absorbes correctamente nutrientes y que eliminas correctamente toxinas. Cuando tu cuerpo está limpio de toxinas, entonces tenemos claridad en todos los sentidos. No solamente nuestro cuerpo es ágil y tenemos evidentemente ganas pues de nutrirnos de cosas que realmente nos purifiquen, ya sea con deporte, con alimentación saludable, con nuestras amistades, con nuestro entorno, incluso con nuestra forma de vida, ya que al tener ligereza y claridad te vas a alinear realmente a una vida muchísimo más pura, más limpia. Y por otro lado, pues evidentemente tu forma de pensar es mucho más clara, mucho más luminosa y en realidad esa luz, que por eso no nos podemos olvidar que la Ayurveda tiene esa parte espiritual, esa luz que habita dentro de nosotros, pues va a brillar con mucho más claridad, ayudándote no solo a ti, sino ayudando a tu entorno. Así de importante es el Ayurveda. Por eso, como comenzamos, no se trata de solamente masajes y nutrición, sino es un sistema completamente holístico e integrativo que maneja la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte energética y por supuesto la parte espiritual. Todo esto para llevarnos y conducirnos a ese camino de dicha que nos va a llevar a nuestra completa plenitud, para realmente exprimir todas tus potencialidades y disfrutarlas. Por eso es importante, primero que nada, que comprendas que es el conocimiento te va a dar claridad y que la Ayurveda lo que te proporciona es el manual de instrucciones para que comprendas y conozcas cómo funcionas. Porque cuando comprendes y funcionas cómo funcionas, entonces tienes una guía y también tienes la clave para poder vivir saludablemente. Espero que te haya gustado este episodio. Era importante que hiciera este resumen porque hay gente que me pregunta ciertas cosas o ciertas dudas sobre realmente lo que es el Ayurveda y creo que es importante que comprendamos que el Ayurveda como sistema de sanación, con todo lo que significa la palabra salud, que no solamente envuelve la parte física, sino todo lo que tiene que ver con equilibrio, nos puede transformar muy profundamente para vivir mejor. Pues espero que te haya gustado este resumen. Recuerda darme tus comentarios, me encanta escucharte, darle me gusta por si te gusta realmente lo que has escuchado, compartir. Y si realmente estás más interesado y más interesada en saber en Ayurveda, te invito a que mires nuestra página web donde estamos dando información porque la labor es justamente que conozcas y comprendas a tu organismo y que tú seas el propio sanador del mismo. Que tengas un muy bonito día y como siempre, namaste. Gracias por escuchar.